Buenos días, jóvenes. Continuamos con las clases de bioquímica. El día de hoy hablaremos de una molécula muy importante para la vida, como lo es la molécula del agua. La molécula del agua entra dentro de la clasificación de biomoléculas inorgánicas. Para empezar, el agua químicamente es protóxido de hidrógeno. Dentro de las características que tiene la molécula del agua es que es un líquido vital. Está presente en los organismos vivos en un 60 a un 90%. Un ejemplo, en el caso del ser humano, en promedio, una persona que pesa 70 kilogramos, su 60% es agua. Esto equivale a 42 litros en volumen de agua corporal. Ahora bien, la molécula del agua no es considerada como un nutriente. Es considerada el solvente universal, pero hay que hacer la aclaración que solamente disuelve compuestos polares. El agua es fuente de eliminación de desechos tóxicos. En el caso del ser humano, esa eliminación se lleva a cabo mediante la orina, el sudor y la materia fecal. Cuando nosotros decimos que la molécula del agua es el líquido vital, por ahí tenemos la siguiente frase: un hombre puede vivir días sin comer, pero no más de 2 a 3 días sin beber agua. La fórmula molecular de la molécula del agua es H2O. Por cada átomo de oxígeno se unen 2 átomos de hidrógeno. Esta unión se lleva a cabo mediante un enlace covalente, que un enlace covalente es cuando se comparten electrones. Y esto se lleva a cabo por la electronegatividad que presenta el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Electronegatividad significa la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Esto nos da lugar a nosotros poder decir que la molécula del agua es polar. Específicamente es dipolar, es decir, presenta dos polos negativos por parte del oxígeno y 2 polos positivos, uno por cada uno de los hidrógenos que se unen al átomo de oxígeno. Sabemos nosotros que el átomo de oxígeno tiene un número atómico Z de 8, es decir, en su núcleo existen 8 protones, por lo tanto también existen 8 electrones. Tiene 2 niveles de energía. En el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. La idea es que la molécula del oxígeno adquiera la llamada regla del octeto, es decir, que sea un átomo estable. Por lo tanto, necesita de otros electrones que ¿quién se los va a brindar? El hidrógeno. Y esa unión se lleva a cabo, vuelvo a repetir, mediante el enlace covalente. Cabe mencionar que la molécula del agua presenta un ángulo de 104.5 Angstroms. Otra propiedad que tiene la molécula del agua es de formar unos enlaces que se conocen como puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares electrostáticas entre un átomo electronegativo, en el caso del agua vendría siendo el oxígeno, y un átomo de hidrógeno. La forma que representamos el enlace puente de hidrógeno en las moléculas del agua es de la siguiente manera. Según la definición del puente de hidrógeno, nos dice que es la atracción que existe entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno. En el caso del agua tenemos el oxígeno, que este oxígeno atrae a este hidrógeno de la siguiente molécula del agua, formándose este enlace, que es el enlace puente de hidrógeno. Es un enlace muy débil. Estos enlaces tienen la particularidad de que los vamos a encontrar en los 3 estados de agregación de la materia que tiene la molécula del agua. Los 3 estados de agregación, ¿cuáles son? Sólido, líquido y gas. Sabemos nosotros que en estado sólido la molécula del agua es lo que nosotros conocemos como hielo. En estado líquido existe un rango de temperatura muy amplio que va desde los 0 grados hasta los 100 grados centígrados, y por arriba de los 100 grados centígrados el agua se convierte en
gas o vapor. Las moléculas de agua se comportan de cierta forma en estos tres estados de agregación. Cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, es decir, en hielo, las moléculas del agua adquieren una forma geométrica casi perfecta. Cabe mencionar que esta bolita roja representa el oxígeno y las líneas azules representan lo que son los hidrógenos. Este hidrógeno está unido a este oxígeno mediante enlaces puentes de hidrógeno. Cuando nosotros tenemos la molécula del agua en estado líquido, esas moléculas del agua se encuentran más dispersas, pero se encuentran de una forma más compacta entre sí, por lo cual en estado líquido adquieren la forma de cualquier recipiente. Cuando las moléculas del agua están en estado gaseoso o en estado de vapor, esas moléculas de agua se encuentran más dispersas, se encuentran más separadas una de otra y ya no existen tantos enlaces puentes de hidrógeno entre estas moléculas. Ahora, una característica muy importante que tiene la molécula del agua y que no todos los líquidos lo van a tener es ese rango de temperatura tan amplio que se tiene, que va desde los 0 a los 100 grados centígrados. Esto a nosotros nos permite que se lleven a cabo todos los sistemas biológicos, es decir, todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el metabolismo de una célula. La molécula del agua en estado sólido, es decir, en forma de hielo, es menos densa que la molécula del agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota. Esto permite que exista todavía vida por debajo del agua cuando las temperaturas son extremadamente bajas. Hace un momento veíamos una característica que tiene la molécula del agua, de decir que es una molécula polar o dipolar. Esto a su vez va a proporcionar otras dos propiedades, que una de ellas es la constante dieléctrica y la otra es la solvatación. Constante dieléctrica significa separación de iones. Un ejemplo, nosotros tenemos un vaso con agua, a ese vaso con agua le agregamos cloruro de sodio, que es la sal de mesa o la sal común, y ese cloruro de sodio está formado por dos iones. Esos dos iones, el ion sodio, que tiene carga positiva, y el ion cloro, que tiene carga negativa. Sabemos nosotros que la molécula del agua también presenta cargas tanto positiva como negativa. El caso del oxígeno es quien presenta la carga negativa y el caso del hidrógeno quien presenta la carga positiva. Cuando nosotros colocamos la sal dentro de ese vaso de agua y lo agitamos, es decir, lo disolvemos, empieza la separación de esos iones, pero quien da la separación de esos iones son las moléculas propias del agua, rodeando por cargas opuestas e impidiendo que estos dos iones se vuelvan a juntar. Es por eso que nosotros decimos que el agua mantendrá separados a estos iones y a eso se le conoce como disolución. Cabe mencionar que estos iones en un medio acuoso tienen la capacidad de conducir la electricidad. Por eso estos iones también se les conoce como electrolitos. En el caso de la solvatación, esto es un fenómeno que nos explica por qué el agua moja. Solvatación significa la formación de membranas o capas de agua a lo largo de superficies con cargas opuestas. Nosotros tenemos un vaso con agua. Si yo introduzco mi mano, la voy a sacar y mi mano va a estar impregnada o ya se formaron esas membranas o esas películas de agua en mi mano. ¿Y esto debido a qué? Debido a que mi piel tiene tanto cargas opuestas, lo que hace que las moléculas de agua interaccionen con esas cargas opuestas, formándose esas membranas o esas películas de agua
que nosotros conocemos como solvatación. Pero la gente común le decimos el agua moja. Ok, continuando con otras dos propiedades que presenta la molécula del agua, es que nos brinda lo que es la tensión superficial y lo que es la capilaridad. La tensión superficial es la resistencia en la capa superficial del agua que está en reposo. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a una alberca y que nosotros nos queremos lanzar un clavado, lo que queremos romper es esa tensión superficial. Capilaridad es el ascenso de un líquido en contra de la gravedad. Estas dos propiedades están dadas por dos tipos de fuerzas que ocurren entre las moléculas de agua: la fuerza de cohesión y las fuerzas de adhesión. La fuerza de cohesión ocurre entre las propias moléculas de agua que están unidas entre sí por enlaces puentes de hidrógeno. Las fuerzas de adhesión ocurren entre las moléculas de agua unidas a otras moléculas diferentes por enlaces puentes de hidrógeno. Aquí voy a poner un esquema en el cual las bolitas azules representan las moléculas del agua. Las fuerzas de cohesión están representadas por las flechitas en color negro, es decir, la fuerza de cohesión ocurre entre propias moléculas de agua en cualquier dirección, y las fuerzas de adhesión las vamos a representar con la flechita verde. Estas fuerzas de adhesión, ocurren entre moléculas de agua que se unen a otras moléculas diferentes por enlaces puentes de hidrógeno. Por ejemplo, esta molécula de agua, por medio de fuerzas de adhesión, se adhiere, como su nombre lo dice, a la pared donde está ese recipiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de tensión superficial, es decir, la resistencia de la capa superficial del agua que está en reposo, las fuerzas que van a estar predominando en la tensión superficial son las fuerzas de cohesión. Y vuelvo a repetir, ¿eso dónde lo podemos ver? Cuando nosotros vamos a una alberca, cuando nosotros vamos a un río, a una laguna, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una piedra y lo que hacemos es lanzar esa piedra de manera que brinque o que haga patitos. ¿Qué es lo que estamos evitando ahí al momento de hacer esos patitos con esa piedra? No queremos romper la tensión superficial, pero eso sí, llega un momento en el que la piedra, por ser más pesada, rompe la tensión superficial y es cuando se sumerge. Otro ejemplo es los clavadistas. Los clavadistas lo que hacen es romper la tensión superficial. Nosotros muchas veces vamos a una alberca, no sabemos lanzarnos un clavado y muchas veces nos dañamos nuestro cuerpo porque nos aventamos, ahora sí, como literalmente decimos, de panzazo. En el caso de la capilaridad, este es un fenómeno que se presenta y que es muy importante. Está dada por las fuerzas de adhesión y, como su nombre o la definición de capilaridad lo dice, es el ascenso de un líquido en contra de la gravedad. Este ejemplo lo podemos ver en las plantas. ¿Cómo se nutre una planta? Una planta se nutre a través de las raíces. Y ese ascenso del agua y de las sales minerales que están en la tierra ocurre mediante el fenómeno de capilaridad. Y es la manera en que todos esos nutrientes pueden llegar a todos los rincones de la planta. Si nos vamos a nuestro organismo pues tiene un aparato circulatorio. Entonces, la irrigación de sangre tiene que ir desde la punta de la cabeza hasta el dedo más pequeño del pie. Entonces, baja lo que es la sangre y por medio de capilaridad sube nuevamente y se encuentra en constante irrigación. Bueno, jóvenes, esto sería la clase del día de hoy. Por favor, les pido que comenten, que se suscriban al canal y que por favor le den like. Nos vemos pronto. Pero la gente común le decimos el agua moja.
Yo pensé que te ibas a echar el agua aquí en la playera, así, playeras mojadas. No, y en el extremo.